7 de la mañana con 43 minutos en el estudio de Tele 13. Ya nos acompaña Manuel Monsalve, subsecretario del Interior. Muchísimas gracias por estar con nosotros, subsecretario. Buenos días. Buenos días. Buenos Ramón. Y fríos días. Sí, está un poco helado, pero yo que soy sureño tengo menos frío que parece los santiaguinos. Pareciera, porque lo veo en camisa, no se vaya a resfriar. Oiga. Bueno, en fin. Tomémosle la temperatura, haciendo una analogía, ¿no?, a distintos temas. Partamos por varias cosas que hablar, a ver si aprovechamos el tiempo. Clarifiquemos de inmediato lo que sucede, en la medida que se pueda, con esto de las revelaciones de la presencia o no de Hezbollah, redes en nuestro país. Que no haya una amenaza no significa que no haya una investigación. Tienes mucha razón en lo que expresas. Primero, es bien paradojal que investigaciones que son de carácter secreto e información de inteligencia que es de carácter secreto sean parte del debate público. Esa es la primera paradoja. Cuando uno quiere tener resultados en materia de inteligencia y también resultados en el eventual investigación de lavado de activos, lo primero que se requiere es reserva. Entonces, es bien paradojal que este sea parte de un debate público. Lo que yo puedo decir es que nada de la información que se ha entregado públicamente es información desconocida por las instituciones del Estado chileno. Ya. Información que conocen hace ya muchos años y que por lo tanto respecto a esos hechos hay monitoreo, hay información, hay análisis, hay además colaboración con instituciones de otros países y desde esa perspectiva lo que la ministra Toá ha planteado, yo también lo planteo en otras oportunidades, de que no existe un riesgo operativo, o sea, no tienen capacidad operativa en Chile, es una afirmación basada en información de inteligencia no solo chilena, sino también de otras instituciones de otros países. Claro, porque las cosas que se han revelado un poco hacen relación a cuestiones que se conocían, incluso publicaciones de la época de prensa, incluso del año por ahí 2016, ¿no? Incluso antes del 2016 hay información de prensa que hace alusión a los hechos que tú mencionas, de eventualmente presencia de personas de origen libanés que tienen actividad económica, ajá, que eventualmente pudieran estar desarrollando acciones de lavado de activos. Lo que sí me parece importante decir, porque se quiere crear la sensación de que esta es información desconocida por el Estado chileno, como si fuera una sorpresa. No es una sorpresa. Decirle a quienes nos escuchan que las instituciones de inteligencia manejan información desde hace mucho tiempo, evidentemente para proteger la seguridad del país. Se hace monitoreo de estas acciones en el ámbito de la inteligencia, y el Ministerio Público, que ha recibido información, al parecer porque una información de carácter secreta, pudiera haber levantado una investigación en materia de lavado de activos. Ya, no es que Patricia Bullrich no haya venido a abrir los ojos a Chile, a las autoridades chilenas. Para decirlo de otra manera. Si yo, subsecretario del Interior de Chile, tuviera información de inteligencia de que hay una organización que eventualmente tiene alguna actividad en Argentina, no sería a través de un punto de prensa que yo le informaría a la ministra argentina. Menos si es que si lo hubiese llamado antes, pues habría sabido de que ella ya manejaba esa información. Entonces, no es por la información de la ministra Bullrich que el Estado chileno y sus instituciones manejan esta información. Ya, última pregunta para cerrar este tema. Ya, de acuerdo. Hay cosas que son bajo reserva, se entiende todo eso, hay que ser prudente y todo. Pero hay cuestiones de conocimiento público, como esos sujetos que trataron de salir del país con unos pasaportes falsos. Esas personas, ¿están en Chile o no están en Chile? Porque tenían medidas cautelares. Eso sí, uno podría exigirle a la autoridad que le diga si tenemos información. No están en Chile, eso es efectivo. Son dos personas que hicieron su origen en Irán, pasaron por Rusia, pasaron por Venezuela, pasaron por Panamá, llegaron a Chile con destino a Inglaterra. Y en el aeropuerto, y esto habla bien de las instituciones, en el aeropuerto chileno se descubrió que sus pasaportes eran falsos. Y por lo tanto se les tomó detenido, se les acusó de falsificación de instrumento público. El Ministerio Público instruyó medidas cautelares, entre ellas el arraigo nacional. Esas medidas cautelares no fueron suficientemente fiscalizadas y efectivamente esas personas no están en Chile. Ya, ahí hubo un problema entonces, burlaron las medidas cautelares. Ahí burlaron las medidas cautelares, efectivamente. Ya, ¿y eso tiene conocimiento de que hay investigación para saber qué pasó? Hay una investigación al respecto y también eventualmente se tiene identificado el lugar donde ellos se encuentran. Ah, ya, perfecto. Ah, pero ahí ve un chileno, el proveedor. Bueno, lo que ocurre del pasaporte. Esto también es parte de una investigación, porque finalmente las personas son detenidas en el marco de una investigación por falsificación de
pasaportes. Y en ese marco de investigación son detectadas estas dos personas que iban con destino a Reino Unido con pasaporte falso, lo cual habla bien de las instituciones chilenas, porque habían detectado un circuito de falsificación de pasaportes. Se detienen las personas, pero como tú muy bien planteas, el Ministerio Público instruyó medidas cautelares. Esas medidas cautelares fueron burladas y estas personas salieron del país. Pero lo último, pero el proveedor de los pasaportes se nos voló también. No, eso es bien importante porque, vuelvo a insistir, había una investigación que busca desbaratar un conjunto de personas que trabajan organizadamente para vender pasaportes falsificados. Eso sigue en investigación por parte del Ministerio Público. Ya, perfecto. Subsecretario, otro tema que nos preocupa en estos días porque lleva harto tiempo, lo de Puerto Coronel. ¿Qué va a hacer el gobierno al respecto? Sí, primero decir... y quiero ser muy claro en esto, porque he escuchado al sector privado, a la empresa Puerto Coronel y a otros representantes del sector privado decir que el gobierno no ha hecho nada. Eso no es efectivo. A ver. Eso es falso. Esta es una paralización que lleva más de 50 días en reiteradas oportunidades. El gobierno, a través de la delegada presidencial de la región del Biobío, Darina Dresner, a través de la Seremi del trabajo de la región del Biobío, a través de la dirección del trabajo de la región del Biobío, ha tenido a ambas partes sentadas en la mesa. En otras oportunidades se ha sentado con una parte, ya sea la empresa o con los trabajadores. El gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante en la región de crear espacios que permitan llegar a un acuerdo. Eso es lo primero que quiero decir. Por tanto, esta afirmación de que el gobierno no ha hecho nada es falsa. Ya. Lo segundo que es bien importante decir, de que si bien se le pide al gobierno actuar, es bien importante decir que aquí hay una empresa que tenía malas prácticas, que es la misma empresa que a partir de un cambio de gerente quiere tomar decisiones para terminar con esas malas prácticas, hace una denuncia al Ministerio Público en contra del gerente anterior de la empresa. Y después toma una serie de decisiones que tienen que ver con las relaciones laborales al interior de la empresa, que claramente generan un conflicto, y cuando uno genera un conflicto tiene también que medir las consecuencias. Ya, pero la empresa no es una isla. Cuando una empresa toma decisiones, también un gerente tiene que tener la visión si esas decisiones van a afectar, por ejemplo, la economía de la región. Ya, pero por ejemplo, implementar también, una política de drogas y alcohol es una mala política. No es una mala política. No es una mala política, pero hay tres aspectos a lo menos que ellos han instalado. ¿Ya? Primero, la política de drogas y alcohol, que es tomar exámenes a los trabajadores. Quiero decir que ellos tenían un acuerdo previo entre el 2015 y el 2018. Ese acuerdo fue modificado respecto a esto. O sea, tenían una práctica de cómo se tomaban esas muestras para eventualmente detectar consumo de alcohol y droga. La empresa decidió cambiarla. Yeah. Había un acuerdo previo entre el 2015 y 2018. También tenían un mecanismo que se denomina la nombrada, de cómo se nombra a los trabajadores eventuales que se incorporan a un turno, que normalmente se hacía en acuerdo con los sindicatos. La empresa decidió cambiar eso. Yeah. Y tercero, tienen un sistema de turno de los trabajadores eventuales, que tienen una determinada cantidad de turnos. La empresa decidió reducirlos. Entonces tomó decisiones la empresa que generaron un conflicto con sus trabajadores, con los trabajadores eventuales. Y yo creo que también es importante que las empresas midan las consecuencias de sus decisiones. Ya, pero eso justifica que se paralice y se tomen las dependencias y no se pueda trabajar. Bueno, y vuelvo a insistir, una empresa está obligada a tener gestión de sus recursos humanos. Y tiene que tener la capacidad también de generar la negociación para que los problemas se resuelvan. Tampoco nos sirve un gerente que no resuelva problemas y que no solo genere un problema dentro de la empresa, sino que le genere un problema a la región y a las otras empresas. Entonces, lo que quiero decir es que esto de generar la idea de que la empresa ha hecho todo bien, y que es el gobierno el que ha hecho las cosas mal, es una idea falsa, porque la empresa también ha tomado decisiones que han generado un conflicto que no ha sido capaz de manejar. Un gerente está para manejar conflictos y para resolver problemas. Perfecto. Y el gerente no ha logrado resolver el conflicto ni resolver los problemas. Entonces, ahora pide la intervención del gobierno. El gobierno ha estado presente en el conflicto. Eso es lo primero que quiero decir. Y lo segundo, que evidentemente nos interesa que este problema se resuelva, que este conflicto se resuelva. Claro. El gobierno le ha encargado al ministro de Transporte poder aumentar la presencia y la intervención del gobierno para buscar el escenario que permita
terminar con este conflicto. Y por lo tanto, el ministro de Transporte está haciendo gestiones y seguramente las va a fortalecer dentro del día de mañana con el objeto de generar espacios que permitan ayudar a resolver este conflicto. Ya, pero el gobierno se va a involucrar tal vez judicialmente para que se pueda restablecer el ámbito del trabajo y en el ámbito de la seguridad me estoy señalando, ¿no? Del bloqueo, de aquello, o solamente va a seguir negociando desde el punto de vista o interviniendo como facilitador en la negociación. Sí, es importante aclararle a quienes nos escuchan cuál es el rol del gobierno en materia de orden público. Cuando ha habido alteraciones del orden público en los espacios fuera de la empresa, el gobierno ha instruido a Carabineros concurrir y por lo tanto resolver los problemas de orden público. Desde el 2 de mayo, puede que te equivocando un día, pero a lo menos desde el 2 de mayo hay una patrulla de punto fijo en la entrada del puerto. Y si hay una alteración del orden público, esa patrulla llama a los efectivos de control de orden público. ¿De la reja para afuera? De la reja para afuera. Nosotros no podemos actuar de la reja para adentro. El gerente ha pedido formalmente que se escolte el ingreso de los buses. Pero te quiero decir, a propósito de lo que tú planteaste previamente, que cuando un privado tiene un problema normalmente recurre al Ministerio Público. El Ministerio Público decide, ¿cierto?, si destina medidas cautelares o no en el espacio privado. Eso no ha ocurrido. En materia del orden público, nosotros tenemos una patrulla de punto fijo, hay una querella presentada por la delegada presidencial respecto a acciones que se produjeron fuera de la... Eso fue por la línea férrea. Por la línea férrea. Sí. Ha actuado Carabineros cuando han habido alteraciones del orden público y hay un punto fijo de Carabineros en la empresa. Por supuesto, siempre estamos dispuestos a analizar, porque nuestro rol, nuestra obligación, mantener el orden público, pero no estamos en los tiempos del emperador romano, donde al emperador se le colocaba una guardia pretoriana. Ya, sobre todo porque esa guardia pretoriana es del Estado, son carabineros pagados con fondos públicos, carabineros que el país también necesita, no solo para el orden público, sino también para la seguridad. Ya, pero entonces, le coloco un... Quiero volver a insistir, sí. Nuestro rol no está en duda. Vamos a ayudar a garantizar el orden público porque nuestro rol y nuestra obligación, por eso hay una patrulla de punto fijo en la entrada del puerto y por eso es que están las coordinaciones para enviar personal de control de orden público si es necesario. Pero creo que también es importante que la empresa cumpla su rol. La gestión con sus trabajadores es una gestión que el gobierno no puede hacer, para eso hay un gerente. Que tiene que hacer la gestión laboral y tiene que ser capaz de negociar, tiene que ser capaz de llegar a acuerdos y no puede solo pensar que se puede imponer su voluntad y para imponer su voluntad además pedir ayuda de la fuerza pública. Ya, última consulta al respecto, pero tal vez el ejemplo es malo y usted me dice, no, es malo su ejemplo, Ramón, pero no importa, pero para tratar de entender un poco la situación. Cuando sucede un problema en el fútbol, por ejemplo, también uno podría decir que es de privado, en la NFP, con los clubes y qué sé yo, pero cuando tiene externalidades, el gobierno igual interviene. No, el gobierno no va a dejar de mandar carabineros al estadio si está quedando la crema adentro. Y nosotros no estamos dejando de mandar carabineros a los espacios públicos. Acabo de decir, tenemos una patrulla a punto fijo, presentamos querellas y en más de una oportunidad ha concurrido personal de control público para restablecer el orden en las inmediaciones del puerto de Coronel. Nos gustaría que los problemas laborales se resolvieran como se resuelven los problemas laborales, con una buena negociación y con buenos acuerdos. Y no solo con la intervención de la fuerza pública. Vuelvo a insistir, para separar los roles, el orden público es responsabilidad nuestra y lo vamos a cautelar. Las medidas cautelares normalmente se destinan por parte del Ministerio Público. Cuando hay alguien que concurre al Ministerio Público a hacer una denuncia, considera que hay un derecho vulnerado y el Ministerio Público tendrá que decir si destina o no destina una medida cautelar, como ocurre en otras zonas del sur. Aquí eso no ha ocurrido. Nosotros vamos a seguir protegiendo el orden público. La empresa obviamente le gustaría que tuviéramos carabineros de control de orden público permanente en su ingreso, pero a nosotros no nos corresponde destinar de manera permanente personal de control de orden público, pero si hay alteraciones del orden público, por supuesto que vamos a actuar. ¿Qué pasa con el paro de los camioneros, subsecretario? Hoy día el reporte de la mañana, bueno, primero decir que con los camioneros, como ya saben todos, durante estos 2 años ha habido más de un paro y por tanto también ha habido negociaciones, han habido acuerdos que hemos firmado, dos acuerdos, uno el año 2022 y otro el año 2023. Tenemos mesas de trabajo regulares con las cuales hacemos seguimiento de esos acuerdos que están centrados en temas de seguridad, pero no solo en temas de seguridad.
Desde esa perspectiva, este ha sido un paro de un grupo de camioneros, no de todos los gremios de los camioneros. Y a nosotros nos gustaría reponer el diálogo porque a ellos los conocemos, hemos trabajado con ellos, tenemos acuerdos, les hacemos seguimiento y muchas de sus demandas nosotros tratamos de satisfacerlas, particularmente demandas que tienen que ver con seguridad en las rutas. Dicho eso, la situación actual del paro es que se mantienen 74 camiones movilizados. Es el recuento de hoy día de la mañana. Esos 74 están distribuidos en, yo diría, 4 regiones fundamentalmente. Una donde hay corte parcial todavía, que es la región de Arica en un punto, y 3 regiones donde los camiones se mantienen en la Berma, que son en un punto aquí en la región metropolitana, otro en la región de O'Higgins y otro en la región de Maule. ¿Hay visos de que la movilización pueda aumentar o sumarse más, o está circunscrita a su juicio a este grupo nada más? Sí, lo que ocurre, Ramón, para explicarle a los chilenos que nos escuchan, es que uno se sienta con los gremios cuando hay demandas gremiales. Este es un petitorio que excede por lejos una demanda gremial, se habla de la frontera, se habla de las expulsiones, en fin, de muchos temas. Y nosotros estamos dispuestos, como lo hemos hecho otras veces, a conversar temas gremiales, pero este paro sería muy difícil sentarse a conversar con una demanda que no es de carácter gremial, y por tanto sería muy difícil llegar a un acuerdo, menos un acuerdo a la fuerza. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros hemos instruido a Carabineros y a nuestros delegados presidenciales regionales a hacer las denuncias que corresponden cuando se obstruye la vía, lo que implica sacar partes y multas. Hemos ordenado despejar en aquellos casos que son necesarios y esperamos que depongan el paro para retomar lo que corresponde, que es retomar la agenda de trabajo que tenemos con los gremios del transporte. ¿Cómo pasa la hora? Una última pregunta y de otro tema muy brevemente, lo de el proyecto de ley de inteligencia. Está un poco entrampado, hay críticas de la oposición, por allí el diputado Joanet también ha sido muy crítico. Él señala, por ejemplo, que se han presentado indicaciones muy tarde, que se demoró mucho el gobierno, que lo que presentaba es malo, y critica principalmente esta figura del zar de la inteligencia, dice que es demasiada burocracia, que no está claro. Rápidamente, ¿qué se responde a eso y cómo va a ir esta discusión? Solo decir a los chilenos que tener un nuevo sistema de inteligencia, tener una nueva ley de inteligencia es urgente. El proyecto de ley, si mal no recuerdo, ingresó en 2018. Cuando se habla de las demoras en las indicaciones, porque cuando hemos ido al Congreso se nos ha dicho, mire, el proyecto tal como está nosotros no lo vamos a votar, modifíquelo para votarlo. Hemos escuchado qué proponen para modificarlo, esas propuestas las hemos traducido en indicaciones, las hemos ingresado. Una vez que la hemos ingresado, se nos ha dicho, no, esas indicaciones no nos satisfacen lo suficiente, modifíquelo de nuevo. Hemos vuelto a concordar nuevas indicaciones, no indicaciones que se le ocurren al Ejecutivo de manera aislada, sino indicaciones que son trabajadas con representantes de parlamentarios de sectores políticos que están presentes en el Congreso. Ingresado un nuevo paquete de indicaciones que son las que se están votando. Se está votando, en particular, que es lo que importa. Las diferencias finalmente se pueden expresar en las votaciones, los parlamentarios tienen la posibilidad de presentar indicaciones, pero solo decir 2 cosas. En Chile hoy día no tenemos una forma de utilizar la inteligencia residual. O sea, hay una agencia de inteligencia, voy a colocar por ejemplo una agencia de inteligencia militar, que dentro del cumplimiento de su objetivo obtiene información que no tiene que ver con su objetivo, pero que le podría ser útil a la inteligencia policial y no la puede entregar. Eso hace ineficiente nuestro sistema de inteligencia. Necesitamos posibilidad de compartir la inteligencia residual y para eso se construye un centro de fusión en el nuevo diseño del sistema de inteligencia del Estado. Segundo, el otro problema que tenemos es que cada agencia tiene un objetivo, pero no hay un objetivo de inteligencia de Estado. Y por tanto, el Comité de Inteligencia, todas las agencias de inteligencia tienen que tener un mandato legal para contribuir y colaborar a tener una inteligencia que le sirva al conjunto del Estado y no solo a los objetivos de cada agencia de inteligencia. Eso es algo que el proyecto también resuelve. En tercer lugar, para mencionar, se propone crear una escuela de formación de agentes de inteligencia que hoy día formalmente no existe en Chile. Se requieren formar competencias para hacer inteligencia. Se va a fortalecer la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, colocando más personal y dándole capacidad operativa. Creo que todo esto contribuye a algo que es bien importante en los escenarios de seguridad que vivimos hoy día. Tú hablaste de Hezbollah, hablaste de los iraníes, hemos hablado, digamos, de organizaciones criminales transnacionales que entran en Chile, hemos hablado de la migración de personas de otros países a Chile. Bueno, ¿quién le advierte al Estado
y al presidente de la República de las posibles amenazas, de los posibles riesgos para anticiparnos a esas amenazas. Bueno, la inteligencia, y eso requiere buena inteligencia. Y yo creo que nuestra ley es extraordinariamente antigua, no logra que se maximicen las capacidades de inteligencia del Estado, y tenemos inteligencia sectorial y no inteligencia de Estado, y no tenemos anticipación estratégica y no tenemos inteligencia residual, y esas cosas el país las necesita para mejorar su seguridad. Por eso solo quiero reiterar que me parece que la ley de inteligencia es urgente, valoro que la estemos votando en particular, y bueno, en la votación en particular se expresa la diferencia. El que está de acuerdo podrá votar a favor, el que está en contra votará en contra, el que quiera presentar una indicación para modificarla presentará su indicación y se votará. A nosotros nos interesa mucho que este proyecto se lo plantea el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara esta semana, al diputado Francisco Undurraga. Ojalá tuviéramos más sesiones durante la semana para avanzar más rápido. Muy bien, subsecretario Manuel Monsalve, muchísimas gracias por esta conversación esta mañana aquí en los estudios de Tele 13 Radio. Que esté muy bien. Muchas gracias, Tiro. Hacemos una pausa, volvemos, seguimos haciendo Mesa Central.